Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar continuidad al desarrollo de la materia de Derecho Constitucional 2, agotando en el día de hoy el contenido programático de la misma. Mm, Aquí vamos a ver en cuanto a lo que es esos mecanismos de revisión constitucional. Esta unidad, pues, vamos a ver esos mecanismos de revisión constitucional. ¿Sí? Aquí tenemos que tomar en cuenta, dentro de los aspectos que hay que tomar a lo que es a la hora de dictar una constitución, es que pues se deben incorporar como tal mecanismos que sean relativamente flexibles y que permitan que en el futuro se pudieran hacer ajustes necesarios para adecuarla a lo que son las determinadas realidades sociales, económicas y políticas del país. Y que para los efectos de que, a los efectos del tiempo y de las transformaciones que se dan en la sociedad, pues que se vayan a hacer refulaciones se hagan esas reformulaciones, esas reformas, que hayan esos cambios como tal, haya esos cambios en el texto constitucional. Todo esto con las miras de impedir eso que se llama o titulaba la doctrina la estrecha eh, o o esa estrecha rigidez constitucional, y que por lo regular nos va a conducir a condiciones violentas no deseables y por consiguiente así tener la continuidad constitucional. A pesar de que nuestra constitución está enmarcada, la actual, la del 1999, eh, está dentro de ese tipo de constitución que ya explicamos, como no es la constitución rígida, en razón de que para su reforma se implementa un mecanismo distinto para el que se emplea para dictar o reformar las leyes ordinarias. Esto con un ingrediente muy importante como lo es el de tener que someter cualquier reforma que se vaya a tramitar por el Poder Constituido, y necesariamente hay que someterla necesariamente a la consideración del pueblo. Y esto a través de un mecanismo como lo es el referéndum. Con esto se permite cierta elasticidad para que se adapten a las actualidades, a las realidades que pudieran surgir en el momento, a cualquier cambio o tendencia que se pudieran surgir. Entonces, para acá, para entrar a hablar, este primer punto de lo que es esta reforma constitucional, como esa parte general, según la Constitución del 99, lo que sería la revisión o reajuste del texto constitucional se va a llevar a cabo a través de dos procedimientos que se van a contemplar en la misma Constitución y que como tal se van a señalar en dos categorías. En primer lugar, lo que es la enmienda, y en otro lado, la reforma constitucional. Ambas tienen un rasgo común en su fase final, que es como tal ese cumplimiento obligatorio. Y en ambos casos deben ser sometidas a referéndum, o sea, a la consideración del pueblo, quien es el que detenta el poder constituyente, quien es como tal, en definitiva, que va a dar el veredicto final sobre su aprobación o rechazo. Ahora, para llevar un orden similar al que está en la Constitución, vamos a hablar en primera instancia de lo que es la enmienda. Esta está contemplada en la Constitución en el artículo 340 y debe ser entendida como esa adición o modificación de uno o varios artículos, sin que sea alterada la estructura fundamental de la Constitución. Y no hay duda de ello, de que esto va a guardar una relación significativa, conceptual, con la figura constituida, o como lo constituía esa constitución derogada del 61. A pesar de existir esa similitud conceptual, eh, pero se van a observar
en lo que respecta al procedimiento para el caso y pautado en la Constitución vigente, allí vamos a ver que este procedimiento actual libera en gran medida las limitaciones que habían en la del 61, que lo hacían más complicada la materialización de una enmienda. Y en efecto, pues allí antes veíamos que tramitar una revisión constitucional por vía del procedimiento de reforma general o total de lo que es la Constitución, era más fácil que aplicar la misma enmienda. Entonces, la Constitución actual, en ese sentido, es mucho más previsible, más elástica que la anterior y en donde pues se manifestaba una mayor rigidez. Por tanto, pues colocaba más obstáculos para adoptar una reforma simple de la norma constitucional. Sabiendo entonces de que en este tipo de modificación es un poco más específica, si se quiere, más pequeña que la reforma, pues tenemos que preguntarnos quién tiene la iniciativa para estos casos. Así, vamos a ver que la iniciativa que tiene en primer lugar para estos casos siempre es el 15% de los ciudadanos que estén inscritos en el registro civil y electoral, o también pudiera ser el 30% de los integrantes de la Asamblea Nacional, eso como un segundo caso, o en el tercer caso, en donde se pudiera solicitar la enmienda al presidente de la República en Consejo de Ministros. Esto se da cuando existe alguna necesidad imperante por parte de la sociedad con respecto a un tema importante que debe ser incluido o modificado en la Constitución. Entonces, esa necesidad hace que se solicite ese cambio, bien sea por parte de los ciudadanos, bien sea por la representación mayoritaria en la Asamblea Nacional o en el caso del presidente de la República. Entonces, en cuanto a su tramitación, si bien es cierto esa iniciativa por parte de la Asamblea Nacional, que ese proyecto pues, va a requerir la aprobación de la Asamblea por la mayoría de los integrantes, se va a discutir también ese procedimiento establecido en la Constitución para lo que es la formación de leyes. Ahora, si la propuesta viene por parte de los ciudadanos, en ese porcentaje que ya mencionamos, o bien por parte del presidente de la República y Consejo de Ministros, allí no hay razón para que intervenga la Asamblea Nacional para discutirla y aprobar, porque ya la exigencia constitucional será por esta iniciativa. Entonces, cuando la propuesta de enmienda parte de la Asamblea Nacional y se aprueba en ese procedimiento que se pauta para la elaboración de leyes, deberá este órgano remitirlo al Poder Electoral. Todo ese proyecto como tal que ha sido aportado por la Asamblea. ¿Para qué? Pues entonces el Consejo Nacional somete a referendo esa enmienda a los 30 días siguientes a su recibimiento formal. En cambio, si la propuesta de enmienda por parte del presidente, Consejo de Ministros, o bien por parte del electorado, esta pues debe ser presentada directamente al Poder Electoral, quien debe verificar si se ha cumplido con los requerimientos constitucionales establecidos. Y ya cubierto este requisito, esta formalidad, deberá procederse a someter ese proyecto a referéndum para que el pueblo pues dé su veredicto final. Entonces, en el caso de que aprueben estas enmiendas, deberán ser enumeradas consecutivamente y se van a publicar a continuación o al final de la Constitución sin alterar nada del texto de la misma. Porque, pues, es al final o al pie del artículo cuando hubiese sufrido una enmienda, se hace referencia del número y fecha de esa enmienda que la modificó. Entonces, como podemos observar, esta figura de la enmienda va a perseguir un fin importante, como lo es el de lograr esa permanencia eh, de que se mantenga o que tenga esa permanencia de la norma suprema y por ende la proyección en el tiempo. Ya que aun cuando se hacen algunos ajustes necesarios para adecuarla a los nuevos tiempos y a las transformaciones sociales,
eh, pues que esto no signifique como tal cambios significativos estructurales, sino que sean muy específicos y que no alteran la estructura fundamental, ¿no?, del texto. Luego, si pasamos a lo que es la reforma constitucional, que nos va a contemplar aquí nuestra Carta Fundamental del 99, en donde va a diferir significativamente de lo que era la Constitución del 61, en donde pues para esa figura sí establecía en ese momento mecanismos de participación del pueblo de manera directa a través de la reforma y la consulta a través de un referéndum, y que en el caso de que se fuera a aprobar, pues en esos casos permitía la reforma total del texto constitucional según esa constitución derogada. Ahora, la Constitución actual, en su artículo 342, nos establece que esta reforma constitucional tiene por objeto una revisión parcial de esta Constitución y la sustitución de una o varias de sus normas, y que con esto no va a modificar la estructura y los principios fundamentales del texto constitucional. Entonces, si vamos y relacionamos un poco esta previsión normativa con la de la enmienda, vemos a ver una diferencia de conceptos que es casi imperceptible, por cuanto esa adición o modificación de uno o varios artículos que establece la enmienda es muy equivalente y parecida a una revisión parcial, una reforma parcial, o que la única diferencia pudiera notarse es que en el caso de la enmienda se va a adicionar algo, y en el segundo más bien se sustituyen normas. Esa pudiera ser una diferencia que se puede notar. Entonces, la enmienda, a pesar de ser un poco más limitada, va a establecer en primer lugar lo que es una adición, se va a sumar como tal. En cuanto a la reforma constitucional, más bien me hace sustituir. Claro, entonces, que a través de cualquiera de estas dos opciones no se pueden cambiar los principios fundamentales de la Constitución, ni tampoco lo que es su estructura fundamental, en cuanto a lo que es como tal del Estado. Ahora, en este caso, ¿quién tiene la iniciativa? La iniciativa como tal en la reforma la va a ejercer la Asamblea Nacional mediante un acuerdo aprobado por el voto de la mayoría de sus integrantes. Ese es el primero de los casos. En el segundo de los casos, cuando el presidente de la República y el Consejo de Ministros, a solicitud de un número no menor del 15% de los electores inscritos en el registro civil y electoral, la soliciten como tal. Y para llevarse entonces este procedimiento, la Asamblea Nacional deberá, en primer lugar, establecer un proyecto de reforma constitucional en donde se le va a tener una primera discusión en un periodo de sesiones, en donde le va a corresponder la presentación de ese proyecto. Luego tendrá una segunda discusión por título o capítulo, según fuese el caso. Posteriormente, una tercera y última discusión lo que sería verlo artículo por artículo. Posteriormente, pues la Asamblea Nacional, en dado caso, aprueba el proyecto de reforma constitucional en un plazo no mayor de 2 años, contados a partir de la fecha en la cual conoció y aprobó la solicitud de reforma. Ese proyecto de reforma se considerará aprobado con el voto de las 2/3 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional. Dado el caso de ser aprobado el proyecto por la Asamblea Nacional, se debe someter al referéndum, que en ese caso se debe hacer dentro de los 30 días siguientes, contados luego de su sanción. El referéndum se pronunciará o se pudiera pronunciar sobre toda la reforma, o podrá votarse separadamente si fuera así acordado. La etapa final en este procedimiento de reforma constitucional está supeditado a lo que son los resultados de este. Entonces, si el voto o el número de votos afirmativos es superior al número de votos negativos, igual allí se va a declarar aprobada la reforma. La Constitución establece expresamente que el presidente de la República no puede como tal, él no puede abstenerse
de promulgar enmiendas y reformas, sino que por el contrario está obligado a promulgar las mismas dentro de los 10 días siguientes de su aprobación y, en dado caso de existir una negativa, se aplicará lo previsto en el 216 de la Constitución, en donde se establece que en esos casos la promulgación la hará el presidente y los dos vicepresidentes de la Asamblea Nacional en el caso de pues, pueda existir una responsabilidad por parte del presidente por omisión. Por último, vamos a ver lo que es la Asamblea Nacional Constituyente. El capítulo en la Constitución referido a este poder se trató un tema relativo para todo lo que es esta asamblea, donde no solo se ilustra lo que es la significación y alcance como un medio de expresión de voluntad de todo el poder constituyente, sino que también hicieron algunos aportes en cuanto a cuáles son las vías a través de los cuales ellos surgen, bien sea a raíz de un golpe de Estado o bien cuando es convocado bajo la vigencia de la Constitución y por lo tanto de que no exista el rompimiento del hilo constitucional. En la exposición de motivos de la actual Constitución hay un capítulo especial y específico, como lo comentamos, en donde se va a establecer que esta Asamblea Nacional Constituyente es un instrumento fundamental. Esto para garantizarle a todo el pueblo la posibilidad abierta de modificar sustancialmente el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico que así lo establece y para crear un nuevo texto constitucional. Entonces observamos que el artículo 347 nos establece que el pueblo de Venezuela es el depositario de este poder constituyente originario y que en el ejercicio de dicho poder puede convocar esta Asamblea Nacional Constituyente para transformar el Estado y crear un nuevo ordenamiento jurídico, redactando una nueva constitución. ¿Quiénes la pueden convocar? En primer lugar, el presidente de la República, el Consejo de Ministros. En segundo lugar, la Asamblea Nacional, mediante lo que sería el acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes. En tercer lugar, lo que son los consejos municipales en cabildo mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos. Y en cuarto lugar, el 15% de los electores inscritos en el registro electoral. De igual forma, existen unas limitaciones impuestas a los poderes constituidos durante ese proceso. Y así, en ese caso, el presidente de la República no puede en forma alguna objetar la nueva constitución, es decir, que está como tal inhabilitado para vetarla. Tampoco el Poder Ejecutivo y los restantes poderes constituidos a nivel nacional, estatal o municipal, pueden de forma alguna impedir las decisiones de esta Asamblea Nacional Constituyente. A estos efectos, la promulgación de la nueva Constitución se publicará en la Gaceta Oficial de la República o en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, entonces este importante eh, capítulo que tenemos en la Constitución a los efectos de establecer los mecanismos más flexibles para modificar, bien sea el caso, la Constitución en cualquiera de estos escenarios de ser puntual, de ser de adicional, de quitar, de colocar nuevo y en dado caso de reformar el Estado a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, si combinamos con la presente sesión y con el desarrollo de esta materia, quedo a sus órdenes por las vías que ustedes conocen. Por el momento dejamos la clase hasta acá. Muchas gracias por su atención. Un gusto y nos vemos en una próxima oportunidad.